Hola muchachos, esta semana continuamos con los ejercicios que dan apoyo al tema teórico del movimiento armónico simple. Les recuerdo que el profesor Félix publicó la semana pasada su clase teórica el día 29 de abril y cuyo enlace lo tienen acá en esta dirección de YouTube. En base a esa clase teórica, él dio la ley de Hooke o el sistema masa-resorte, donde establece que la fuerza de restitución es opuesta al producto de la constante elástica del resorte y la elongación. También habló de la posición o la ecuación fundamental de la elongación, que está dada por x igual a coseno omega t más un ángulo inicial. Habló del periodo de la frecuencia y de la velocidad angular y su forma de cálculo. Habló de la velocidad y la aceleración, de qué era la fase, cómo se determina la constante de fase y cómo se determina la amplitud. En función a esto, nosotros vamos a hacer el primer ejercicio resuelto de esta clase, el cual se enuncia a continuación y dice: la ecuación de movimiento de un oscilador armónico es igual a x es igual a 0,4 seno de pi por t más pi entre 4 metros. Identifica la amplitud, la velocidad angular, la frecuencia, la fase inicial y el periodo en función a esa ecuación. Y determina la posición que tiene el oscilador a un tiempo t igual 0,5 segundos y cuál es la aceleración. Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros nos vamos a apoyar en esta figura que nos recuerda que el movimiento armónico simple presenta una onda que puede ser senoidal o cosenoidal, ya que ambas son hermanas. No importa la fórmula de la elongación, puede estar definida en función a una onda senoidal o en función a una onda cosenoidal. Pero esa onda tiene un periodo, una amplitud, y cuando está en un medio libre de roce, ella se repite de la misma manera a lo largo del tiempo. Los datos para el ejercicio que hemos planteado son los siguientes. Tenemos la ecuación de posición del oscilador, que está dada como x igual a 0,4 seno de pi por t más pi cuartos. Y eso está dado en metros. Y el oscilador se desplaza en una mesa sin roce. Para resolver las preguntas que nos realiza el ejercicio, observamos de la ecuación tomamos la ecuación de posición del oscilador y empezamos a identificar lo que nos pregunta. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es lo que acompaña a el valor del seno, y en este caso es de 0,4 metros. La velocidad angular o la frecuencia angular, también llamada frecuencia angular, es lo que acompaña como argumento al tiempo que define el ángulo de fase de la senoide. Y en este caso es pi radianes sobre segundos. De la frecuencia angular podemos determinar, de la velocidad angular o frecuencia angular, podemos determinar cuál es la frecuencia y también cuál es el periodo. La frecuencia estaría dada como la velocidad angular entre 2pi. Es decir, que para este ejercicio, como la velocidad angular es pi, entonces tendremos que la frecuencia es pi entre 2pi es igual a 0,5 segundos a la menos 1. Y eso es igual a 0,5 Hz. El ángulo de fase inicial está dado por este valor que está dentro del seno, y eso corresponde al valor de pi cuartos. Y finalmente el periodo, que es el inverso de la frecuencia, entonces es 1 entre este valor de 0,5 Hz. Y eso da 2 segundos.
Ahora bien, para determinar la posición en un tiempo determinado de t igual 0,5 segundos, se calcula con la ecuación de posición del oscilador, se sustituye el tiempo y se determina cuál es la posición. Si sustituimos el tiempo de 0,5 segundos en la ecuación de posición del oscilador, tenemos que 0,4 por seno de pi por 0,5, que es el tiempo determinado al cual debemos calcular esa posición, más pi cuarto metros, nos da un valor de 0,283 metros, o lo que es lo mismo, 28,3 centímetros. Ahora bien, para determinar la aceleración, nosotros podemos determinarla utilizando la ecuación menos omega al cuadrado por el valor de la posición. Como ya determinamos el valor de la posición y tenemos el valor de la frecuencia angular o de la velocidad angular, entonces sustituimos los valores y la aceleración para el caso de este oscilador es de menos 2,79 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, el segundo ejercicio dice: un cuerpo de 200 gramos unido a un resorte horizontal oscila sin rozamiento sobre una mesa con una velocidad angular de 8 radianes por segundo. En el tiempo igual 0 segundos, el alargamiento del resorte es de 4 centímetros y el cuerpo lleva una velocidad de menos 20 centímetros sobre segundo. Respecto a la posición de equilibrio, determine primero la amplitud y el ángulo de fase inicial del cuerpo y luego la constante elástica del resorte. Entonces, para resolver el ejercicio sabemos que el resorte se mueve desde un estado inicial de reposo y recorre una posición de estiramiento y luego se suelta y vuelve a una posición de compresión pasando por su estado inicial, que era el del reposo, y allí queda oscilando entre el valor de contracción y el valor de estiramiento. Los datos son los siguientes: la masa es 200 gramos, que es lo igual a 0,2 kilogramos, la velocidad angular es de 8 radianes por segundo, la velocidad es de menos 20 centímetros sobre segundos, o lo que es lo mismo, menos 0,20 metros por segundo. El tiempo en t igual 0 segundos, en ese tiempo la posición es de 4 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,04 metros, y el oscilador se desplaza en una mesa sin roce. Ahora bien, para determinar la amplitud y el ángulo de fase inicial, vamos a considerar la posición del oscilador, la ecuación de posición del oscilador y las condiciones de iniciales, y también la ecuación de velocidad, que estaría dada por A multiplicado por omega multiplicado por el coseno de omega t más el ángulo de fase inicial, y eso es igual a eso en metros por segundo. Entonces, en este caso tendríamos que, si utilizo la ecuación de posición, x en t igual 0 es de 0,04 centímetros, y eso es igual a la amplitud multiplicada por el seno por la velocidad angular en 0 grados, es decir, 0 más el ángulo inicial. Esa ecuación tiene dos incógnitas desconocidas, por lo cual con ella sola no puedo determinar nada. Entonces uso también la ecuación de la velocidad, que me dice, bueno, en el tiempo igual 0, la velocidad es de menos 20 centímetros por segundo o menos 0,20 metros por segundo, y eso es igual a la amplitud multiplicada por la velocidad angular, que es de 8 radianes sobre segundo, multiplicado por el coseno de 0 más el ángulo de fase inicial. Si dividimos esas dos ecuaciones, la primera, que es la de posición, entre la de velocidad, entonces tenemos que 0,04 entre menos 0,2 es igual a la amplitud, se va en ambos casos y queda 1/8,
y seno sobre coseno del ángulo inicial, que es la tangente. Y entonces yo allí puedo despejar el ángulo de fase inicial como la arcotangente de, paso este valor de 8 multiplicando a 0,04 y me quedaría como la arcotangente de 8 por 0,04 entre 0,2. Eso me da un ángulo de fase inicial de menos 1,01 radianes. Luego, sustituyendo ese valor en cualquiera de estas dos ecuaciones, puedo obtener el valor de la amplitud, el cual sustituí en la ecuación de posición. Y eso me da que la amplitud es de 4,7 centímetros. Finalmente, para calcular la constante elástica del resorte, podemos utilizar la ecuación de omega es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa. Y de esa ecuación despejamos la constante elástica. Y eso es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado. Y sustituyendo los valores me da 12,8 newton por metro cuadrado. Finalmente, los ejercicios propuestos son los siguientes. El ejercicio 1 dice: una esfera de 500 gramos cuelga del extremo de un resorte y oscila verticalmente con un periodo de 2 segundos. Calcula la constante de elongación del resorte y cuál es la aceleración si está en una posición de x igual a más 5 centímetros. El ejercicio 2 dice: una partícula describe un movimiento armónico simple con un periodo de 2 segundos y una amplitud de 25 centímetros. Calcula las funciones de elongación y la velocidad de la partícula si para el tiempo igual 0 está en posición de más 25 centímetros. Y luego calcula la aceleración para un tiempo igual a 3 segundos. Esta clase está para ustedes, preparada por los profesores Eva Monagas y Félix Álvarez. Que tengan éxitos y recuerden subir su ejercicio resuelto a la actividad portafolio semana 2. Hasta luego.